Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el rey, gloria al santo consolador, eternamente amén. Y en este momento, mis hermanos queridos, nos aprestamos a leer su sagrada palabra, que en este día se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículos del 1 al 29. Libro de Proverbios, capítulo 22, versos del 1 al 29, y lo vamos a leer de manera antifonal, como es nuestra costumbre. Comienzo con el primero, luego ustedes el 2, y con los siguen ustedes con los pares, yo con los impares. Al final lo hacemos juntos. Leemos la palabra del Señor. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los quiso Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando se deje, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la ira. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los pecadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Cosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, y hará al rico ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque cosas deliciosas y las guardares dentro de ti, si juntamente se apiedaren sobre tu alma. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces mi consejo sin ciencia. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre, ni quedarnos en la puerta del camino. Porque Jehová juzgará la causa de ellos,
y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te detengas con el ermitaño, ni te acompañes con el hombre de locos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen confiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los dineros antiguos que pusieron tus padres. Y ahora todos, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ahora se viene el plato fuerte. Tenemos la oportunidad de seguir en el estudio de nuestra serie que hemos comenzado como iglesia, en las epístolas pastorales, y también esta pequeña serie que nos hemos tomado estos últimos 3 domingos. Así que les invito por favor a que puedan abrir sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Habiendo ya tomado 2 domingos, ¿se acuerdan ahora sí la premisa con la que habíamos iniciado estos sermones? Sí, estas prédicas. ¿Con qué habíamos iniciado? Chara. Habíamos iniciado diciendo que en el versículo 6 nos dice que si quieres ser un buen ministro de Jesucristo, y comenzaba a darnos a nosotros las cosas que teníamos que hacer para ser buenos ministros del Señor Jesucristo. Entonces habíamos dicho en un inicio que nosotros de por sí, cuando hemos llegado al Evangelio, hemos llegado a ser salvos por Él, ya comenzamos a servir a la justicia, dejamos de ser esclavos de la injusticia, dejamos de ser esclavos del pecado y nos convertimos a formar parte de esas personas que tienen un corazón transformado y que por ende pueden seguir la justicia y agradar a Dios. Entonces servimos al Señor ya cuando nosotros nos convertimos, pero la pregunta era para nosotros, si ya somos siervos, queremos ser buenos siervos del Señor Jesucristo, queremos servirle, amarle al Señor como Dios manda, como Dios quiere, como Dios merece ser amado, merece ser servido. Y ahí comenzamos a notar estos 2 domingos anteriores 4 acciones que nosotros debíamos hacer. ¿Y cuáles eran esas 4 acciones que debíamos hacer? Si ustedes recuerdan, debíamos nutrirnos con la palabra de la fe, debíamos desechar las fábulas profanas y de viejas, y que habíamos enseñado ahí qué es lo que significa. Habíamos dicho en tercer lugar que necesitamos ejercitarnos para la piedad, y la última cosa que debíamos hacer hasta el anterior domingo era enseñar. Y habíamos dicho al final de que nosotros no podemos obligar a nadie acá a ser piadoso en su vida cristiana, ni servir al Señor, ni seguir al Señor como nosotros quisiéramos, pero sí podemos hablarles a ustedes en nombre de Dios, lo que Dios espera de ustedes y lo que Dios sí manda. En este domingo vamos a revisar 4 más. No nos vamos a tomar hasta el siguiente domingo para tomar los siguientes, no vamos a tratar de tomar los 4. El primer punto que vamos a tener en esta mañana es el más largo, así que no se preocupen, si ustedes ven que nos estamos alargando en el primero, van a decir, ¿así van a ser los otros puntos? No, vamos a ser un poco más cortos los últimos 3, pero en esta quinta acción que nosotros necesitamos hacer para ser buenos ministros del Señor Jesucristo, comienza en el versículo 12 del capítulo 4. Y vamos a leer hasta el 16, que es la porción que nos queda. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Así que la quinta cosa, mi hermano, que usted necesita hacer para ser un buen ministro de Jesucristo es mostrarse como un ejemplo a los creyentes. Este versículo 12 nosotros lo hemos conocido quizás cuando éramos más jóvenes, ustedes eran más jóvenes o por ahí alguna vez fueron a algún ministerio de adolescentes o de jóvenes en la iglesia. Y se utiliza este versículo para hablarles a los adolescentes para que ellos no tengan en poco las limitaciones que implica tener una edad menor, una edad corta en su vida, sino que ellos sean alentados de alguna forma para ocupar lugares de servicio en medio de la iglesia. Pero si nosotros revisamos en el contexto que nosotros estamos estudiando de las cartas pastorales, ¿a quién se le llama joven en este caso? A Timoteo, ¿no es cierto? ¿A quién se le da el mandamiento, que no te menosprecien por ser joven? Es a Timoteo. Y muchos de los estudiosos están de acuerdo, todos mejor dicho los estudiosos están de acuerdo de que Timoteo no era un adolescente. Un estudioso serio de la Biblia, William Hendrickson, habla de Timoteo en estas palabras y noten. ¿Se acuerdan que nosotros, habiendo tenido la introducción de las epístolas pastorales, habíamos dicho que estas cartas fueron escritas en el año 63 al año 67? Ese es el lapso de tiempo en el primer siglo que fueron escritas. Y miren lo que dice William Hendrickson con respecto a Timoteo. Dice, se puede suponer que hacia el año 51, cuando Timoteo se unió a Pablo en su segundo viaje misionero, aquel había llegado a tener una edad entre 22 y 27 años. Es difícilmente probable que el apóstol hubiera permitido que un joven menor se lo hubiera reunido para una obra tan difícil. Además, sabemos que Timoteo debe haber alcanzado un grado alto de madurez ya durante el primer viaje misionero de Pablo, porque fue entonces cuando confesó su fe. Si este cálculo es correcto, ahora estamos hablando de la carta en la que Pablo está escribiendo a Timoteo en su primera parte, hacia el año 63, en el primer siglo, Timoteo tendría entre 34 y 39 años. Entonces les hago una pregunta, ¿Timoteo era un joven como los jóvenes de hoy? No, ¿no es cierto? Es un hombre adulto, es una persona que tiene entre casi 40 años. Y por lo que nosotros conocemos de la historia de la iglesia, uno de los padres de la iglesia llamado Ireneo en el segundo siglo, en su obra más conocida que se llama Contra las herejías, él escribió que la primera parte de la vida de una persona abarcan los 30 primeros años y después se puede extender hasta los 40 años. La primera parte de la vida. Entonces, para aquel tiempo, una persona joven eran aquellos que tenían menos de 40 años. Y si tú eres una persona que tiene menos de 40 años, en aquel tiempo todavía eres joven. ¿Ok? Todavía somos jóvenes. Y se consideraba a las personas mayores a 40 años como personas maduras, personas sabias, personas que tienen un grado de experiencia y la gente debería reconocerlas. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, cuando hablamos de este versículo, no estamos hablando de que Pablo había encomendado a una iglesia formada para ocupar y hacer todas las cosas que ya hemos visto en las cartas a un adolescente, hermanos. No está diciendo eso el apóstol Pablo, sino más bien una persona grande. Noten y ustedes piensen que Timoteo, por haber sido llamado por el apóstol Pablo, ocupaba el cargo de ser un representante apostólico. Noten eso, una persona que para aquel entonces era joven, era el representante apostólico de Pablo y a su vez, por el mismo apóstol, era considerado en la iglesia de Éfeso como el pastor de esa iglesia y algunos suponen que también probablemente el supervisor no solo de la iglesia de Éfeso, sino de otras iglesias que podían también haber estado cerca de Éfeso en lo que se conocía como el Asia Menor. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de Timoteo, sí hablamos de una persona adulta, pero que era considerada muy joven en aquel entonces para ocupar un lugar de responsabilidad en la iglesia, porque por la tradición, un comentarista también nos dice que siempre los lugares en las sinagogas en el antiguo Israel, en los tiempos posteriores y en la iglesia primitiva, era dirigida por viejos o era dirigido por hombres maduros. Y en cambio tenemos ahora a Timoteo, un hombre joven, un hombre tímido, que está ejerciendo autoridad
sobre aquellos que eran mayores a él por 10 y hasta 40 años. Ese era Timoteo. ¿Se dan cuenta? Ahora, la mayoría de ustedes pasó por algún estudio académico, quizás la mayoría de ustedes. Y ustedes saben que cuando salieron de haberse graduado de la profesión que tengan, o del oficio que tengan, o de la herramienta que ustedes tengan en sus manos, ¿cómo les fue cuando comenzaron a tener un trabajo? La gente mayor a ustedes, ¿qué hacía con ustedes? Por ahí los menospreciaba, por ahí les decía, pero este pequeño, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? En la parte médica, ¿cómo le vas a dar una cirugía a esa persona si primero se acabó de graduar hace un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es natural, hermanos, y ahora quizás muchos de ustedes que ya son grandes, por ahí es natural esta tendencia que nosotros tenemos de menospreciar un poquito a los que son más jóvenes que nosotros. Y eso era lo que Timoteo estaba enfrentando en aquel entonces. Noten por todo el contexto que ya hemos dicho, muchos de estas personas mayores en la iglesia, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 dice Pablo que estaban introduciendo diferente doctrina? Y nos dice, no solamente en términos generales, a esas personas tienen que ser quitadas, nos dan nombres. Himeneo y Alejandro necesitan salir del ministerio, gente grande. Y Timoteo tiene que pararse en medio de la iglesia y decir, esas personas tienen que salir. Una persona joven ejerciendo ese sentido de autoridad en medio de la iglesia. ¿Y cómo hubieran recibido esas personas grandes la autoridad de Timoteo? Quizás no hubiese sido tan fácil. Mis hermanos, pensemos, como ya hemos dicho una vez más en un ejemplo, si nosotros hoy, como nuestro hermano Vicente, tiene que tener una cirugía la semana que viene, y tenemos que decidir entre una persona joven o recién graduada y una persona con experiencia en el campo, ¿por cuál usted se decide? Por la persona que tiene experiencia, ¿no es cierto? Con esto, mis hermanos, yo quiero decirles de que es natural este pensamiento que nosotros podemos tener de que queremos tener cuidado de personas más grandes, personas con experiencia, personas más sabias, personas que si pasa algo en el caso de una cirugía pueden controlar la situación en caso de complicaciones. Y es normal. Y también, si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos cuando éramos más jóvenes, o quizás entre los jóvenes que ustedes pueden ver acá en la iglesia, es natural esa parte costosa que nosotros los jóvenes sentimos cuando queremos iniciar o ganarnos el respeto de gente mucho mayor a nosotros. Ahora, algo importante que nosotros debemos considerar, hermanos, es que, aunque habemos muchos jóvenes, ustedes, mis hermanos que son grandes, no necesariamente deben considerarnos a los más jóvenes que ustedes como gente que en realidad carece de todo conocimiento. Sabemos que quizás para muchas personas es difícil recibir algo de una persona joven, pero no implica que una persona joven carezca de conocimiento o carezca de toda credibilidad. Y a su vez, nosotros como jóvenes no debemos ser arrogantes para pensar que no necesitamos a la gente adulta, que no necesitamos de gente con experiencia, que no necesitamos a gente que quizás ya ha vivido más que nosotros. Los necesitamos a ellos. Al mismo tiempo que ustedes como grandes no nos desprecian a nosotros como que somos unos inútiles. ¿Se dan cuenta? Entonces noten que esta es la razón por la que Pablo le va a decir a Timoteo, te van a considerar muy joven, Timoteo, pero tú tienes que mostrarte como un ejemplo a ellos. O en otras palabras, ellos necesitan mirar tus obras. Y Pablo pone un énfasis, Timoteo, que nadie piense menos de ti. Y para que nadie piense menos de ti, entonces muéstrate como un ejemplo, y la palabra ejemplo es tupos, que significa modelo. Muéstrate tú como el modelo de lo que otras personas deben seguir, o el modelo que las personas que tú estás dirigiendo deben seguir. Y obviamente la pregunta es, ¿y en qué nosotros debemos mostrarnos como un modelo hacia las otras personas para ser buenos ministros del Señor Jesucristo, como Timoteo tenía que ser un buen ministro del Señor Jesucristo? Uno, en palabra. Palabra.
Mis hermanos, nuestra forma de hablar tiene que ser agradable con las personas que nosotros tenemos comunicación. Usted, y en su experiencia personal, de seguro conoce a gente que al conversar con esa persona, usted disfruta de tener esa conversación, disfruta de tener esas charlas, e incluso uno quisiera tener más tiempo para seguir hablando con esa persona porque es lindo conversar con esa persona, es gustoso, es deleitoso para nosotros y no quisiéramos que se acabe. ¿Conocen gente así? O por ahí tienen amigos que al conversar con esas personas, ¿ustedes sienten eso con ellos? Sí, ¿no es cierto? Creo que todos nosotros tenemos esa clase de personas y a la vez también en nuestra vida tenemos personas que quisiéramos retirarnos lo más rápido posible y salir del lugar donde están ellos, porque también conocemos que la forma mala en cómo ellos hablan, nosotros no quisiéramos participar más de esa relación. ¿Conocen también gente así? Conocemos gente de los dos lados. Ahora la pregunta es, mis hermanos, en esta mañana, si ustedes examinarían la forma en la que ustedes hablan, ¿en cuál de sus grupos usted estaría? ¿En cuál de sus grupos usted estaría? Estaría en aquel grupo de personas que cuando hablan para edificar a la gente, hablan para exhortar a la gente, hablan para animar a la gente, hablan para dar aliento a la gente, o más bien aquella clase de personas que utiliza su boca para derribar o para destruir quizás a otra persona, a hermanos. ¿En qué grupo usted estaría? Cuando usted habla, ¿qué habla? ¿O qué cosas salen de su boca? ¿Qué cosas salen de su boca, hermanos? ¿O qué cosas por ahí nosotros no decimos con nuestras palabras, pero sí las ponemos en un chat o las subimos en una historia? ¿O qué clase de cosas ponemos en esos estados o demás? ¿Qué clase de palabras? ¿O por qué clase de palabras nos conocen las otras personas? Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículos del 34 al 36. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, mi hermano, usted habla de lo que está lleno su corazón. Usted no habla cosas que no tiene en su interior. Cosas de las cuales usted no está lleno, esas cosas no habla. Pero de lo que usted habla es de lo que usted constantemente está lleno en su corazón. Y el versículo sigue. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y después sigue el versículo hasta el 37 en la amonestación de Cristo, de que de cualquier palabra ociosa dichas por los hombres del Señor va a pedir cuentas. Pero el punto está, mis hermanos, hay un buen tesoro en su corazón, de la cual nacen buenas cosas, y cuando usted tiene comunión con otras personas, la gente le reconoce a usted como una persona a la que quiere seguir escuchando, o en su corazón y en las cosas que usted pronuncia, probablemente ahora se podría considerar como el hombre malo que tiene un mal tesoro en su corazón, que lo único que saca de adentro suyo es cosas que no edifican a sus hermanos. Así que, mis hermanos, usted tiene que mostrarse como ejemplo a otras personas con sus palabras, con sus conversaciones, y evitar toda conversación que sea pecaminosa. En segundo lugar, mi hermano, ¿usted qué tiene que hacer al ser ejemplo? Tiene que mostrarse en ejemplo de conducta. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 13. El hermano del Señor Jesucristo, medio hermano del Señor Jesucristo, dice estas palabras. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, el que es sabio, el que es entendido en las cosas de Dios, debería mostrar por su buena conducta a través de obras en sabia mansedumbre. Y todos nosotros estamos de acuerdo acá que lo que más moldea el pensamiento que otras personas tienen sobre nosotros no es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y lo vemos obviamente claramente desde nuestra casa. Nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos y no hacen lo que nosotros decimos. Ellos son moldeados por nuestras acciones. Ahora usted, mi hermano, debe saber que su conducta en muchos casos va a ser cuestionada. Y
probablemente los esfuerzos que usted haga por mostrar buenas acciones quizás para otras personas no sean suficientes. No sé si le ha pasado que usted quiere mostrar sus obras buenas porque usted quiere agradar al Señor y quizás para otras personas lo que usted hace no es suficiente y quizás otras personas malinterpretan su conducta. Y bueno, mi hermano, usted debe saber que su conducta va a ser cuestionada. Los apóstoles sabían lo que significa que los hermanos en la fe sean cuestionados por su conducta. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Los apóstoles vivieron eso con hermanos a quienes ellos les escribieron cartas. Y miren lo que dice 1 de Pedro 2:12. Les dice Pedro a una comunidad cristiana estas palabras: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, tienen que mantener una buena manera de vivir ustedes, hermanos, para que en lo que murmuran, ¿qué estaba haciendo la otra gente? Estos gentiles, estos que no conocen a Dios, o probablemente gente que se introdujo en la iglesia y estaban contra ellas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Murmurando de estos creyentes de la iglesia. Pero Pedro les dice, mantengan una buena vuestra manera de vivir entre ellos, para que los que murmuran de ustedes, como de malhechores, como de criminales, es la traducción allí, ellos se den cuenta y glorifiquen al Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro es que la gente va a murmurar de nosotros. La gente va a cuestionar nuestra conducta. Pero en cuanto dependa de nosotros, hermanos, todas aquellas acciones que nosotros hagamos en nuestra manera de vivir tienen que ser un reflejo de lo que hay en nuestro corazón y esto obviamente implica un corazón que quiera agradar a Dios. Una buena conducta. La gente va a murmurar de nosotros y va a decir eso no es suficiente y demás. La gente va a murmurar. Pero en cuanto dependa de ustedes, hermanos, usted tiene que mantener una conducta agradable delante de los ojos de Dios. Más adelante en la misma carta, si usted abrió allí en Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, dice que agrega algo más a esto, diciendo, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de criminales, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces Pedro agrega de que mantengamos una buena conducta porque las personas que están murmurando de nosotros, lo único que les queda a ellos es ser avergonzados, cuando en realidad se manifieste que todo lo que nosotros hemos hecho ha sido para agradar a nuestro Dios. Y cuando eso sea manifiesto delante de ellos, ellos van a ser avergonzados. Mis hermanos, la gente va a poder cuestionarnos, pero objetivamente mirando nuestra vida, usted tiene que asegurarse de que su conducta sea agradable. Muéstrese usted a la gente que conoce al Señor y a la gente que no conoce al Señor con una buena conducta. En tercer lugar, amor. Amor. Muéstrese usted como un ejemplo de amor. Noten lo que Pablo les describe en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, del 7 al 12, a los hermanos de Tesalónica. Y Pablo va a tomar el ejemplo de una madre y el ejemplo de un padre. Y miren cómo habla y dice estas palabras. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, y la palabra ahí nodriza se traduce como trofos, y que tiene que ver con una madre que nutre, que amamanta, que alimenta, que sustenta. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo ahí, antes nosotros fuimos tiernos entre vosotros como aquella madre que alimenta, que sustenta, que nutre la vida de sus hijos, que cuida con ternura a sus propios hijos. Y tan grande fue nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Noten el gran amor de Pablo, se pone él como en el ejemplo de una madre que cuida con amor y ternura a sus propios hijos. Y ustedes, más que otra persona, ustedes que están casados, muchos de ustedes, o ustedes que fueron hijos, y ustedes que son padres de hijos pequeños o de hijos grandes, saben cuál es el amor con que uno ama a sus hijos, ¿o no? Y uno estaría dispuesto a entregar la vida por un hijo. Y por ahí quisiera, no sé si voy a meter la pata en esto, pero las madres, ¿cuánto aman la vida de sus hijos? Y Pablo se pone el ejemplo y dice,
Yo les amo de esa forma. Como una madre que nutre, que cuida, que quiere lo mejor para sus hijos. Y más adelante sigue el apóstol Pablo en este mismo relato y dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, y aquí va a poner el ejemplo del Padre. Dice, como el Padre a sus hijos los amábamos tanto ustedes que les exhortábamos, los consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, así como una madre los ha amado a ustedes, hermanos, y así como un padre los exhortó, les habló, les dijo, les separó del pecado para que puedan caminar por rectitud, así Pablo amaba a los tesalonicenses. Ahora mi pregunta en este caso para nosotros sería, ¿la gente me conoce a mí por el amor que yo doy a mis hermanos? ¿La gente me conoce por ser amoroso? Y quizás alguien podría decir, es que lo meloso no es para mí. ¿No es cierto? No, es que yo no soy tan cariñoso, yo no soy tan expresivo, yo no soy tan afectivo con la gente. Pero solo quiero recordarle, mi hermano, lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 35. Él afirmó estas palabras, en esto conocerán todos, los gentiles, el mundo, los que conocen al Señor, los que no conocen al Señor, los más pequeños, los más grandes, todos, en esto conocerán todos, que son ustedes mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mi hermano, su corazón tiene que mostrar amor con sus hermanos. Quizás para algunas personas es más costoso mostrar amor, pero usted debe ser conocido como alguien que expresa amor, hermanos. En cuarto lugar, fe y espíritu. Nuestra versión que tenemos, probablemente la mayoría de nosotros, es la Reina Valera, y en este caso da 6 cosas, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero probablemente estas 2 palabras, tanto espíritu y fe, en el texto que nosotros estamos estudiando hoy, hablan de lo mismo. Es por eso que en muchas otras traducciones, como por ejemplo la Biblia de las Américas, se omite la palabra espíritu y simplemente se habla de fe. Pero esa palabra fe podría ser mejor traducida con la palabra fidelidad. Fidelidad. Entonces, ¿cuál es la cuarta cosa, mi hermano, que usted tiene que hacer para mostrarse como ejemplo a sus hermanos, para ser un buen ministro de Jesucristo? Ser fiel. Ser fiel. Y yo pensaba mientras hacía este estudio que cuando yo era más joven, recuerdo que yo asistí a la iglesia y siempre habían diferentes ministerios y en un día de la semana específico, me acuerdo que eran los miércoles porque mi abuela participaba de ese grupo, los más grandes de la iglesia se juntaban todos los miércoles 7 de la mañana en la iglesia para orar. Y mi abuela iba, aunque mi abuela ya tenía sus 86 años, pero ella llamaba el taxi a la puerta de la casa, se subía al taxi, iba a la iglesia, estaba 2 horas en la iglesia, tenía comunión con los hermanos, regresaba a la casa y seguía haciendo sus actividades diarias. Y ese grupo que se reunían los miércoles, adivinen qué, esos 50 que estaban, los 50 eran fieles. Los 50 eran constantes. Los 50 iban a la reunión. Y yo no sé, pero creo que en algún punto cuando nosotros comenzamos a tener una edad mucho más grande, en realidad nosotros consideramos que el Señor es lo único que nos importa. Y el Señor es lo único que queremos y anhelamos y buscamos. Y probablemente sea la edad lo que haga que nuestros corazones se volquen más al Señor. Pero estas personas, y yo rescataba de mi abuela que ya falleció, probablemente ya esté con el Señor en su gloria, rescato que eran fieles, hermanos. Ahora, la Biblia nos da aquí, no de que solo las personas grandes necesitan ser fieles, usted necesita ser fiel. Mi hermano, hay que salir a evangelizar. Usted necesita ser fiel. Usted necesita venir a la iglesia. Usted no tiene un compromiso con el pastor de la iglesia, ni con fulanito de tal, ni con mi mejor amigo de la iglesia. Usted tiene un compromiso con Dios. Y si hay una actividad de la iglesia en la que usted es parte, sea fiel. Asista con nosotros a la iglesia. Comprométase en la iglesia. Timoteo es como Pablo le dice a Timoteo, hay que ir a la iglesia y hay que exhortar a esa iglesia, sé fiel en esto, anda. Hay que evangelizar, anda. Hay que orar, hermanos, anda. Sé fiel en orar. Y yo quiero animar a los hermanos
que ya participan en las reuniones de oración activamente, que sigan siendo fieles. Porque desde que yo me he conectado a las reuniones de oración, ellos son fieles. Y quiero animar a las demás personas que aún no se congregan con nosotros en oración, a que puedan ver que Dios les llama a ustedes a ser fieles, hermanos. En orar y comprometerse en las cosas del Señor. Alguno dirá, no, pero es que fulanito de tal no se conecta, no es que otra persona es así, o pone alguna excusa que involucre mirar a otra persona para decir, no, es que yo no voy a estar allí. Abra su Biblia un ratito en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y quiero recordarle las palabras del Señor Jesucristo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y tenemos ahí el relato hermoso que el Señor Jesucristo tuvo con Pedro, en el que encontramos que Pedro le dijo, o el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, me amas, me amas, me amas, y Pedro dijo, te quiero, te quiero, te quiero, y después el Señor dándole una restauración total a Pedro para que siga y continúe como uno de sus apóstoles totales. Pero miren cómo sigue en el versículo 20, Juan capítulo 21, versículo 20. Entonces ya había pasado toda esa escena hermosa junto con Pedro, y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan estaba ahí. Pedro vio que Juan también estaba en ese lugar. Y Pedro le dice, hace aquí una aclaración, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, Juan. El que le había dicho al Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ese era Juan. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, al Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Entonces ya me dijiste a mí, Señor, lo que yo tengo que hacer, pero ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? ¿Y qué le respondió el Señor? Jesús le dijo, ¿y qué pasa si yo quiero que este quede hasta que yo venga? ¿Qué pasa si yo decido que Juan viva? Imagínense, si fuera el primer siglo hasta ahora, más de 20 siglos hasta que yo regrese y probablemente más. ¿Qué pasa? ¿Y qué le dice más adelante? Que a ti sígueme tú. Que a ti sígueme tú. Mis hermanos, si usted no viene y no se involucra y no es fiel en la iglesia por considerar a otras personas que tampoco lo hacen, que a ti, perdónenme en la expresión, ¿qué les importa a ustedes la vida de los otros? Síganle usted. Que a ustedes, síganle usted, mis hermanos. Sea fiel al Señor Jesucristo, porque 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los servidores de Cristo, que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y en último lugar, en cómo mostrar ejemplo, usted tiene que mostrarse como un ejemplo de pureza. Pureza. Y necesariamente esto involucra pureza sexual. Involucra pureza sexual. Nada hace caer tanto el ministerio de una persona cuando esta persona cae en moralidad sexual. Y probablemente nosotros conocemos ministros de Dios, hombres y mujeres de Dios, que por un pecado de inmoralidad sexual, una iglesia cayó, o un ministerio se cerró, o las cosas buenas y lindas que Dios estaba haciendo en un lugar se terminaron por un acto de inmoralidad sexual. Hace algunos años atrás yo estaba estudiando en una academia que era de apologética muy reconocida, un hombre muy reconocido también a nivel mundial, y no poco tiempo después se salió a la luz de que esta persona había tenido había cometido un acto de inmoralidad sexual en Estados Unidos con un montón de mujeres. Y aunque ese ministerio se había levantado y era un ministerio de apologética, quizás alguno de ustedes lo conoce, muy reconocido, y muy buenos sus argumentos, muy bueno su material, yo hice uno de los cursos con ellos, muy bueno todo lo que enseñaban, pero a raíz de lo que hizo el líder de ese ministerio, todo se vino abajo. Y uno podría decir, pero podemos seguir, ¿no es cierto? Aunque debamos cambiarle el nombre del lugar de donde se dan esos cursos, simplemente cambiémosle el nombre porque es el nombre de la persona que cayó. Entonces pongámosle eso y sigamos con el material y sigamos con las cosas. Pero ¿saben qué es lo que hace sentir a la gente que va a esos cursos? Esta persona que cayó,
¿cómo voy a estar en ese lugar? ¿No es cierto? De la misma forma que si nosotros pensamos hoy, por ejemplo, en el pecado que el rey David cometió en el Antiguo Testamento. Después de que David mató a Goliat con una piedra y lo derribó, después de ese hecho, el segundo evento que más reconocen los cristianos de la vida de David, ¿cuál es? Su pecado de inmoralidad sexual. Su pecado de inmoralidad sexual. No su fidelidad, no sus 40 años en el reinado, no su piedad cuando él teniendo en varias ocasiones la oportunidad de matar al otro rey, Saúl, sino él fue muy cuidadoso, ¿cómo yo voy a tomar o voy a poner mi mano en el santo de Jehová? No se lo recuerda por eso, sino por esta segunda cosa, que es un acto de inmoralidad sexual. Y cuando Natán viene a David y le dice todas las cosas que va a suceder en su casa, entre una de ellas le dice, la espada nos apartará de tu casa. Y después, si nosotros estamos leyendo el relato, vemos como Absalón se levantó y fue en contra de él, se acostó con las esposas de David, él tuvo que salir de su trono, violaron a una de sus hijas, la espada no se apartó de su casa. ¿Se dan cuenta lo que involucra actos de inmoralidad sexual en medio del pueblo de Dios? No por nada creo yo que ese proverbio que dice que aquel que adultera, su mancha nunca más será quitada. ¿Han leído ese pasaje y la Biblia lo dice así? Es porque hay un componente en la inmoralidad sexual que hace que la persona que lo cometió se vuelva reprensible, no irreprensible, se vuelva reprensible. Haya algo en su vida que quedó ahí una marca. El pecado de inmoralidad sexual. Y no hay nada, mis hermanos, que afecte tanto en la vida de la comunión de la iglesia y de nosotros como hermanos como ese pecado. Y la Biblia que llama aquí a Timoteo a ser puro, muéstrate tú como un ejemplo de pureza sexual. Y en este caso, hablando a las personas casadas en este culto, sean fieles, mis hermanos, a sus parejas. Y a los que están jóvenes, si no tienes el don de soltería, busca en cumplir ese llamado de Dios en tu vida, porque si tú no suples esa necesidad que obviamente nosotros, hasta fisiológica, que Dios la ha puesto y que Dios ha creado con nosotros en medio del lugar correcto que es el matrimonio, tú la vas a suplir en cualquier otro lugar. Es así de simple. O la suples dentro del matrimonio o la suples en otro lugar. Y si no es dentro de esta institución que Dios ha formado, entonces tú estás pecando. Si Dios te llamó a estar soltero, chévere, no tienes esa necesidad y Dios te capacita, te guarda, te cuida. Chévere, te dedicas a las cosas del Señor si eres cristiano, perfecto. Pero aquellos que no han sido a estar solos, lo único que causa la soltería en este mundo es inmoralidad sexual. Entonces solo pongo eso a su consideración, amonestándoles en el nombre de Dios a que noten estas cosas, hermanos. Muéstrate tú como un ejemplo de pureza sexual. Entonces, el énfasis, mi hermano, que hace Pablo acá, es que la edad que tengamos no es un limitante para que nosotros seamos ejemplos o modelos para nuestros hermanos. Usted tiene que mostrarse como ejemplo. Y por ahí nosotros, si ya dijimos, ¿no es cierto?, que los jóvenes por ahí tienen que ganarse con cuanta más dificultad el respeto de las personas grandes. Usted quizás ya es una persona grande. ¿Cuánto más usted podría ser respetado por los jóvenes o gente de su misma edad y mayores, sabiendo que usted es una persona madura y grande y que puede también mostrarse como un ejemplo hacia ellas? Puede ser incluso más el impacto que usted pueda producir en la vida de otras personas que quizás lo que nosotros hoy como jóvenes podemos llegar a hacer. Entonces, muéstrate como ejemplo. Y se dieron cuenta que esa fue la más larga de este domingo. Pero en quinto lugar, muéstrate como ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en fidelidad y en no cometer actos de inmoralidad sexual. Habla correctamente, condúcete íntegramente, muestra amor, muestra fidelidad y no cometas actos de inmoralidad sexual. Sexta cosa que usted necesita hacer, hermano, para ser un buen ministro del Señor Jesucristo, dice el versículo, regresemos a 1 Timoteo capítulo 4,
Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La sexta cosa que usted tiene que hacer, mi hermano, es ocuparse. Ocuparse. Y un comentarista llamado Donald Guthrie dice que este verbo ocuparse tiene que ver con la preparación previa en privado. O sea, usted tiene que prepararse en privado. ¿Para qué cosas? Para estas tres cosas. 1, la lectura. 2, la exhortación. Y 3, la enseñanza. Y cuando habla en primer lugar de la lectura, habla de la lectura pública. Habla de la lectura pública. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es ocúpate en leer la palabra de Dios públicamente a los hermanos. Ahora es algo que nosotros como iglesia ya estamos haciendo con ustedes, pero probablemente usted dice, bueno, pero yo no soy un líder de la iglesia, yo no estoy presidiendo acá adelante, entonces yo no puedo hablar públicamente la palabra de Dios. Pero mi hermano, quiero recordarle algo, usted probablemente es la cabeza de su hogar, es la figura de autoridad de su familia. Entonces usted sí puede ocuparse en la lectura pública con su familia cuando usted separa un tiempo para tener un culto familiar. Cuando usted separa un tiempo para enseñarle a su familia. Usted que es el responsable y la cabeza de su casa, entonces usted puede ocuparse en la lectura pública cuando usted reúna a su familia, que es usted el responsable, y les lea la palabra de Dios. Y por ahí usted dice, no, pero es que yo no sé mucha Biblia. Bueno, mi hermano, no es necesario que usted sepa muchísima Biblia. ¿Sabe por qué? Porque mientras más usted se relacione y más lea la Biblia públicamente con su familia y con las personas que puede usted tener este acto, usted va a conocer más Biblia y se va a empapar más de Dios. Pero es en la medida que usted lo haga. Entonces, mi hermano, ocúpese en la lectura pública. Trate de tener tiempos con su familia, de las cuales usted es el responsable, para enseñarles la Biblia. Es la lectura pública a la que se refiere acá. En segundo lugar, la exhortación, que implica animar, advertir, consolar, aconsejar, y en otras palabras, llamar al pueblo de Dios, a las personas que nosotros tenemos comunión, a nuestra familia, a que puedan aplicar lo que han aprendido. Exhórteles. Algunos piensan que la exhortación es hablarles fuerte, ¿no? Y hablarles duro. Exhortación significa animar. Y usted tiene que animar a su familia, animar a los otros, animar a sus hermanos con la palabra de Dios, probablemente con también la lectura pública. Y en último lugar, la enseñanza, que fue uno de los puntos que nos tomamos el tiempo la anterior semana de explicar que Dios nos ha llamado a nosotros a enseñar a otros hermanos. Así que en sexto lugar, usted tiene que ocuparse ¿en qué cosas? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. En séptimo lugar, mi hermano, ¿qué más necesita usted hacer para ser un buen ministro del Señor Jesucristo? No descuidar su don. No descuidar su don. Miren lo que dice el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ahora, nosotros como iglesia vamos a tener una predicación más adelante sobre dones espirituales y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Hoy nosotros no vamos a topar tema de dones espirituales, pero sí vamos a dar algo general de lo que significan los dones espirituales. Cuando la Biblia habla de dones, habla de esta capacidad espiritual diseñada por Dios y otorgada por Dios a cada creyente. Noten eso. Si usted es un creyente, usted tiene un don espiritual. Entonces es esta capacidad espiritual diseñada por Dios y otorgada por Dios a cada creyente a través de su Espíritu Santo, que actúa como canal del Espíritu Santo con el único fin de edificar la iglesia. Entonces es esta capacidad espiritual que Dios nos da a nosotros como creyentes para que en medio de la comunidad cristiana nosotros podamos ejercerla y que uno a uno podamos ser edificados por esos dones que usted tiene. Nosotros no sabemos si podemos tener todos los dones. Probablemente, yo no sé, la Biblia no es específica, quizás Pablo tuvo todos los dones, no sabemos. Si existen personas que tengan todos los dones, puede ser que sí, no lo sé. Y si hay, deben ser muy pocos. La mayoría de la gente común, de nosotros como cristianos, tenemos algunos de esos dones. Y es por eso, mi hermano, que nosotros necesitamos de su don. Del suyo. De usted, mi hermano, que está ahí sentadito,
obviamente necesitamos reconocer esos dones, necesitamos como iglesia darles lugar para que esos dones puedan ser ejercidos y a la vez como iglesia poder ser edificados con esos dones. Solo un texto nada más, Efesios capítulo 4, versículos del 10 al 12, dice del Señor Jesucristo: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y Él constituyó a unos, y aquí habla de unos pocos dones, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero quiero que aquí presten atención al énfasis que pone Pablo. ¿Con qué fin Dios da dones a la iglesia? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar, ¿quién? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A los líderes de la iglesia? No, a los santos. ¿Y quién son los santos? Todos los que componemos la iglesia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién tiene que ser el ministerio, hermanos? El pastor, los líderes. ¿Quién tiene que ser el ministerio? Los santos, ¿no es cierto? Todos nosotros. ¿Con qué fin? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, usted, Dios le ha dotado, si usted es salvo, de un don. De un don espiritual. Puede ser que hay en medio de nosotros personas que tengan muchos más dones que quizás nosotros podemos ver ahora. Muchos más dones. No descuide su don. No es que no me pagan en la iglesia. No es que no hace esto. No. Mi hermano, no descuide su don. Si usted ya ha identificado en qué es lo que el Señor le ha capacitado a usted, por más de que haya cosas en medio de la iglesia, no descuide su don. Y por último, mis hermanos, 8, que es la última cosa que nosotros necesitamos hacer para ser buenos ministros del Señor Jesucristo. Versículo 10, nada más para cerrar, cuando Pablo le dice a Timoteo que el don que él recibió fue mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio, está diciendo que esos dones espirituales con los que Dios capacita a la iglesia, y en este caso a Timoteo, nosotros lo sabemos. Pero yo no sé qué don tiene Andrés, yo no sé qué don tiene Adrián, yo no sé qué, por decir un ejemplo, yo no sé qué dones tiene usted. De alguna forma esa percepción que nosotros podemos tener de usted es algo subjetivo. Pero en el caso de Timoteo, probablemente los dones hayan sido la enseñanza, la exhortación y la predicación. Eso haya sido en el primer siglo, recuerden el contexto, haya sido revelado por parte de Dios, porque los dones en aquel entonces en general dados por el Espíritu Santo estaban mucho más potentes en aquel entonces. Entonces, la iglesia no solamente que vio que Timoteo había recibido un don por parte del Señor, sino que la iglesia fue despertada espiritualmente por Dios para identificar, sí, Timoteo tiene ese don. Y porque Timoteo tiene ese don, entonces ven acá, te imponemos las manos porque reconocemos que Dios te ha dado a ti esta responsabilidad. Y lo que hicieron los pastores de la iglesia fue imponer las manos junto con el apóstol Pablo y encomendarlo al ministerio reconociendo lo que Dios ya le había dado. Entonces, ¿la iglesia da dones? No, la iglesia no da dones. El don el Señor te lo da a ti. La iglesia lo que hace es reconoce tus dones. Y ve que en realidad Dios te ha dado eso y te da un lugar para que sirvas. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y la última cosa, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis hermanos, si nosotros somos honestos, los primeros en ocupar nuestros propios corazones y en muchos casos los primeros en quitar a Dios de nuestros corazones somos nosotros mismos. Nosotros nos entronizamos en el trono de nuestro corazón. Le quitamos el lugar a Dios. Y probablemente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, ocúpate sí en mirar la falsedad, sacar a los falsos maestros, comenzar a predicar la doctrina, la verdad, guardar la verdad, perfectas esas cosas, pero ten cuidado de ti. Porque tú todavía necesitas seguir confiando en Dios. Tú necesitas todavía entender que necesitas tener tu comunión con Él. Ten cuidado de ti. Ten cuidado de cómo guías a la iglesia. Ten cuidado de estar en estas cosas permanentemente de las que hemos dicho. Si alguien tenía que hacer estas cosas para ser un buen ministro del Señor Jesucristo en el contexto en el que nosotros estudiamos la carta, ¿quién era?
Timoteo. En medio de todo lo que ya hemos dicho. Él tenía que ser un buen ministro. Entonces, Timoteo, ten cuidado de hacer estas cosas y cuídate a ti mismo. Y a la vez, ten cuidado de la doctrina. Alguien podría decir, entonces este versículo nos dice que le hagamos la cruz a la doctrina, que no seamos tan específicos con la doctrina. No. Más bien, el entendimiento es este. Ten cuidado de ti mismo, pero cuida la doctrina. Y cuida la doctrina. Cuídala a ella. Predícala fielmente. Encárgate de estudiarla. No la adulteres, cuídala, protégela y fielmente enséñala de una forma correcta a los hermanos de este conjunto de verdades sobre las cuales se cimienta nuestra fe cristiana. ¿Con qué fin? Porque al hacer todas estas cosas, los hermanos y los servidores del Señor Jesucristo vamos a ser librados de desagradar a nuestro Dios con cosas que Dios no nos ha mandado. Cuando dice ahí, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, muchas veces esta palabra salvar no solamente está en el contexto de salvación de pecados, o solo implica, o a lo que me refiero es que esta palabra salvación no solo implica salvación de pecados, también implica en este caso que serán librados los hermanos de desagradar a Dios en cosas de su caminar diario que Dios las detesta. Cuando te cuidas a ti, cuidas la doctrina y cuidas de enseñar al pueblo de Dios las cosas que, como ahora estamos aprendiendo todos nosotros, agradamos al Señor. Porque una vez más, si recordamos nada más para cerrar, el versículo principal de todas estas cartas que estamos estudiando de las epístolas pastorales es, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la casa de Dios. Y en la casa de Dios, una vez más, nada más para pensar en todo lo que ya hemos dicho y estudiado juntos, en la casa de Dios se hace lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y si nosotros nos ocupamos en hacer eso, nos va a ir bien, hermanos. Nútranse, desechen, ejercítense para la piedad. ¿Qué más? Enseñen. La quinta, ¿cuál era? Sean ejemplo en estas cosas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y por esa, después, ocúpense. Después, no descuiden su don. Y por último, tengan cuidado de ustedes y de la doctrina. Amén. 8 cosas que el apóstol Pablo nos llama a nosotros para hacer, para ser buen ministro de Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana estamos agradecidos por su palabra. Gracias, Señor, por abrirla, por ayudarnos, Dios, a exponerla. Y Padre, le rogamos que usted produzca en nuestros corazones, a través de su Espíritu, aliento para poder cumplir estas cosas, Señor. Queremos ser no solo siervos, queremos amarle con todo nuestro corazón a fin de hacer estas cosas, Señor, para hacerle agradables. Querido Padre, queremos ponerle nuestras fallas y todas nuestras debilidades en sus manos para que nos ayude a superarlas, Señor, para que usted sea alabado y exaltado en todo, Señor. Queremos rogarle que usted pueda continuar poniendo su mano en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para experimentar, Señor, su amor. Le rogamos, Dios, que guíe nuestros pasos y que usted sea el centro de nuestra vida, Señor, y que lo tengamos nosotros bien en claro siempre. Todas estas cosas las rogamos y ponemos una vez más el resto del culto en sus manos, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabras, sino en verdad. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.